Dicen que uno nunca decide desaparecer de un día para otro. Que hace falta un corazón roto, una herida antigua o un miedo tan grande que te obligue a huir incluso de tu propia sombra. Pero no es verdad. A veces uno desaparece en silencio. Sin un grito, sin un aviso, sin un adiós. Solo, se va. Yo lo hice así. La noche en que vendí mi casa sin avisar a nadie, la luna estaba tan baja que parecía apoyarse en el tejado. No soplaba ni un soplo de viento. Era como si el mundo contuviera la respiración mientras yo tomaba la decisión más prohibida de mi vida. Tenía las llaves en la mano. Mis llaves. Esas que abrían la puerta de la casa donde crecieron mis hijos, donde enterré mis ilusiones y donde, sin que nadie lo supiera, también dejé morir partes de mí misma durante décadas. Aquella casa, la que todos creían que amaba. La fachada seguía igual que siempre, la pintura blanca, las macetas de geranios en la entrada, la farola que parpadeaba desde que recuerdo. Todo parecía tan familiar que por un instante dudé. Solo un instante. Pero el cansancio es un tipo de muerte lenta. Y yo llevaba demasiados años muriendo en vida sin que nadie se diera cuenta. Ni siquiera mi familia. Especialmente mi familia. Dentro, la casa estaba vacía. Tan vacía que cada paso que daba retumbaba como una despedida. Los muebles ya se habían ido por la tarde, cargados en un camión cuyo motor sonó como un suspiro final. Las paredes desnudas parecían mirarme como si les estuviera arrancando la piel. Me acerqué a la ventana del salón. Desde allí veía el viejo limonero del patio. Ese árbol que plantó mi marido cuando nació nuestro hijo mayor. Ese árbol que sobrevivió a sequías, tormentas y discusiones que dejaban la tierra temblando. Yo no sobreviví tan bien como él. Pero nadie lo sabía. Me senté en el suelo frío, apoyando la espalda en la pared. Hacía años que no me sentía ligera. Nunca imaginé que la libertad tuviera forma de vacío. Respiré hondo. Tenía una maleta pequeña junto a mí. Solo una. Lo justo para empezar de cero, o para terminar del todo. Aún no sabía cuál de las dos cosas estaba haciendo. Sobre mis rodillas, un sobre doblado. Un sobre que llevaba mi nombre escrito con una letra firme y desconocida. Me había llegado esa misma mañana. Sin remitente. Sin explicación. Solo 4 palabras en la parte de atrás. Para cuando decidas irte. Y dentro. Dentro estaba la razón por la que la mujer que siempre lo aguantó todo, la que jamás levantó la voz, la que llamó a su familia incluso cuando ellos olvidaban devolverle la llamada, decidió desaparecer. Dentro había una verdad tan contundente que me borró del mapa. Una verdad que no debería haber existido. Una verdad que demostraba que mi vida entera había sido un espejismo. Pero aún no estoy preparada para contarla. No todavía. La verdad llegará. Cada cosa a su tiempo. Me quedé mirando el sobre y pensé en mis hijos. Pensé en cómo reaccionarían al saber que su madre ya no estaba allí, en la casa que visitaban solo en cumpleaños y fiestas señaladas, siempre con prisas, siempre mirando el reloj, siempre esperando marcharse para volver a sus propias vidas, tan ajenas a la mía. Pensé en mi marido. Y, por primera vez, no sentí culpa al irme. Solo un alivio seco, casi cálido. El sonido del interfono rompió el silencio. Era el comprador. Un hombre trajeado, sin expresión, sin emociones. Solo un notario y un maletín. ¿Está todo preparado?, me preguntó desde la puerta sin apenas levantar la vista. Asentí. No tenía nada más que decir. Las palabras se me habían agotado hacía años. Firmé los documentos sin leerlos. No me importaba quién se quedara con la casa, ni por cuánto se vendía exactamente. Ya no era mía. Creo que llevaba sin ser mía más tiempo del que admitía. El notario me entregó un cheque. Yo lo guardé en la maleta. Él me tendió la mano. Le estreché sin pensar. Y luego pasó algo extraño. Cuando me disponía a cerrar la puerta de la que había sido mi casa durante 39 años, él me miró como si supiera algo. Como si reconociera ese brillo particular que tienen los que se marchan para no volver. Señora, ¿está segura de esto? Podría haber mentido. Podría haber dicho cualquier cosa. Pero la verdad salió sola. No. No estoy segura de nada. Pero no puedo quedarme. Él asintió muy despacio.
Entonces espero que encuentre lo que busca. Yo también lo esperaba, aunque no tenía la menor idea de que era exactamente eso que buscaba. Cerré la puerta. Cerré mi vida anterior. Cerré mi nombre, mi historia, mi papel en una familia que nunca me vio del todo. Esa fue la última noche en mi casa. Esa fue la noche en que dejé de ser quien habían creído que era. Esa fue la noche en que desaparecí. Y cuando mi familia empezó a buscarme. Cuando mis hijos llamaron a la policía. Cuando las noticias locales mencionaron mi nombre. Ya era demasiado tarde. Porque lo que encontrarían después lo cambiaría todo. La estación de autobuses estaba casi vacía cuando llegué. Eran las 6:42 de la mañana. A esa hora la ciudad aún parece un secreto. Los bares tienen las sillas boca abajo, los semáforos parpadean en ámbar y los pocos que caminan lo hacen sin mirar a nadie, como si todos escondieran algo. Yo también escondía algo. Pero lo mío no era un secreto. Era una huida. Me senté en un banco metálico, con la maleta apoyada en mis piernas. Sentía los dedos fríos, casi entumecidos. No sabía si era por la temperatura o por el peso de lo que iba a hacer. El primer autobús hacia el norte salía a las 7:15. No tenía claro hacia dónde iba, solo sabía que debía alejarme. Lo más lejos posible. En la pantalla luminosa parpadeaban nombres de ciudades que no me significaban nada. Logroño. Pamplona. Santander. Burgos. Sitios donde nadie me conocía. Sitios donde podría convertirme en cualquier mujer, menos en la que había sido. Pero antes de elegir, abrí el sobre otra vez. El mismo sobre que me había empujado a vender mi casa. El mismo que me obligó a romper con todo. Era curioso, el papel no pesaba nada y, sin embargo, parecía aplastarme el pecho cada vez que lo tocaba. Lo leí de nuevo. De arriba a abajo. Cada frase. Cada palabra. Cada puñalada. Y mientras lo hacía, volví a escuchar la voz de mi marido resonándome en la cabeza. Tú siempre exageras. No hagas dramas. No montes una escena, por favor. Durante décadas, mis emociones solo existieron si él las aprobaba. Mi dolor solo era válido si no molestaba. Mi tristeza solo podía aparecer si no interrumpía ninguno de sus planes. El sobre, en cambio. El sobre no pedía permiso. El sobre no discutía. El sobre no me llamaba exagerada. El sobre me liberó y me destruyó en la misma mañana. Lo guardé antes de que las lágrimas me delataran. No podía permitirme quebrarme allí. No todavía. Un autobús estacionó frente a mí. El conductor bajó, se encendió un cigarrillo y me miró fugazmente, como si intentara adivinar si yo era pasajera o fantasma. Quizá era ambas cosas. El pitido de una notificación rompió el silencio. Era mi teléfono. Mi hijo mayor. Hugo. El que siempre tenía prisa. El que nunca tenía tiempo. El que me preguntaba ¿qué tal estás? Como quien pregunta ¿y el tiempo mañana? Contesté el mensaje con solo 3 palabras. Estoy bien. Mamá. Mentí. Apagué el teléfono antes de darle opción a seguir preguntando. O peor, a desentenderse. En el fondo. No quería que me encontraran. No aún. El altavoz anunció. Autobús con destino a Logroño. Salida en 5 minutos. No sé por qué, pero ese fue el que escogí. No tenía relación con la ciudad, ni recuerdos, ni motivos. Solo, sonó bien. Me levanté despacio, como quien teme que cualquier movimiento brusco haga que el mundo se rompa un poco más. Subí las escaleras del autobús. El conductor me observó de reojo. ¿Un billete? Preguntó. Asentí. ¿Solo ida? Tardé unos segundos en responder. Esos segundos en los que piensas que quizá alguien te detenga. Que quizá la culpa te haga retroceder. Que quizá el miedo decida por ti. Pero no. Solo ida, respondí. Y por primera vez en años, sentí la verdad salir de mi boca sin temblar. Pagué. Caminé hasta el asiento del fondo. La ciudad comenzó a moverse mientras el autobús arrancaba. Primero despacio, luego con decisión. Como si supiera que yo necesitaba que me arrastrara lejos, muy lejos.
Mientras avanzábamos por la autovía, pensé en mi familia. No por nostalgia, sino por la certeza de que, cuando descubrieran que había vendido la casa, cuando vieran mis cosas desaparecidas, cuando notaran mi ausencia en el grupo familiar, harían lo que siempre habían hecho. Buscarme sin entenderme. Juzgarme sin escucharme. Llamarme egoísta sin preguntarme por qué. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, cuando intentaran alcanzarme, ya no podrían. Porque la verdad que llevaba en la maleta no solo me había arrancado de esa casa. Me había arrancado de ellos. El autobús siguió avanzando. Campos dorados, nubes bajas, carreteras solitarias. Todo parecía tener más calma que mi vida entera. A mitad del trayecto, un hombre de unos 70 años se sentó en el asiento de al lado. Tenía el pelo blanco y la mirada amable. ¿Va muy lejos?, preguntó. No mentí. No era necesario. Lo más lejos que pueda, respondí. Él sonrió, con esa sonrisa que solo tienen los que ya lo han perdido todo y han aprendido a no asustarse por ello. A veces, dijo, uno no huye de un lugar. Huye de sí mismo. Yo bajé la mirada. Porque lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que yo no huía de mí. No esta vez. Huía de lo que descubrí en ese sobre. Huía de una mentira que había durado 39 años. Huía de una traición que había comenzado antes de que naciera mi primer hijo. Huía de una sombra que había vivido en mi casa sin que yo la viera. Huía de algo tan oscuro que aún no me atrevo a pronunciarlo. El hombre suspiró, acomodándose en el asiento. Sea lo que sea, añadió, ojalá encuentre paz donde vaya. Asentí. Pero la paz. La paz estaba aún demasiado lejos. Apreté el sobre dentro de mi abrigo. El papel crujió como si protestara. Y mientras el autobús avanzaba hacia una vida nueva, entendí algo. Yo no había desaparecido. No todavía. Lo que estaba desapareciendo era la mujer que yo había sido. La que aguantó demasiado. La que cayó tanto que se quedó sin voz. La que creía que la familia era refugio. La que no sabía que la verdadera amenaza venía desde dentro. Desde muy dentro. Y esa verdad que aún no he confesado, fue la que hizo que, el día que ellos empezaron a buscarme, ya fuera demasiado tarde. Porque cuando la encuentren, cuando descubran la razón por la que me fui, no sabrán si llorar o pedirme perdón. La primera noche lejos de mi casa, lejos de todo, fue la más larga de mi vida. Había pagado una habitación barata en un pequeño hotel de carretera. La clase de lugar donde nadie pregunta nada, donde puedes registrarte con un nombre falso y aún así te sonríen como si fueras un viejo cliente. No necesitaba lujo. Necesitaba silencio. Necesitaba dejar de escuchar, aunque fuera por unas horas, la voz rota de mi hija diciendo: Papá, ¿por qué haces esto? Pero esa noche, mientras la luna entraba por una cortina demasiado fina y la alfombra olía a humedad antigua, me di cuenta de algo, no había escapado de nada. Solo había cambiado de paredes. Mis fantasmas venían conmigo. Me tumbé en la cama. Cerré los ojos. Y los recuerdos llegaron como un mar desbordado. Mi vida no se derrumbó de un día para otro. Ninguna vida lo hace. Las grietas comenzaron mucho antes, tan pequeñas que ignorarlas parecía lógico, casi natural. La primera grieta apareció aquella tarde en la que llegué del trabajo y escuché a mi esposa, Clara, hablar por teléfono. No era lo que decía, era como lo decía, bajito, riendo, con un tono que ya no utilizaba conmigo. Cuando entré a la cocina, guardó el móvil con demasiada rapidez. ¿Con quién hablabas?, pregunté sin malicia. Con Marta, ¿quién más?, respondió sin mirarme. Marta. Su mejor amiga desde hace años. Siempre era Marta. Solo que, semanas después, me enteré de que Marta estaba en un viaje de trabajo aquel mismo día. Me quedé en silencio, guardé la información. No quería ser paranoico. No quería convertirme en ese hombre que registra teléfonos o revisa redes sociales a escondidas. Oh, eso creí. Durante meses, Clara y yo parecíamos una pareja perfectamente normal. Cenas en familia. Cumpleaños.
Risas en el salón. Fotos sonrientes en redes sociales. Pero algo se había roto. Un día mi hijo menor me preguntó: Papá, ¿por qué ya no cantas cuando cocinas? No supe qué decirle. El silencio ocupaba cada vez más espacio en casa. Clara empezaba a llegar tarde del trabajo. A veces con excusas. A veces sin ellas. Dudas pequeñas, pero constantes. Conversaciones a medias. Sonrisas falsas. Suspiros que escondían algo que yo no alcanzaba a descifrar. Empecé a preguntarme: ¿cuándo había dejado de ser suficiente para ella? Fue una de esas noches cargadas de electricidad invisible. Clara estaba sentada frente a mí en la mesa, y cada vez que su móvil sonaba, ella lo volteaba boca abajo. Yo fingí no darme cuenta. Llevaba meses fingiendo muchas cosas. Pero esa noche estaba cansado. Clara, dije con voz apagada, cansada de cargar sospechas, ¿hay algo que quieras decirme? Ella levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, como si hubiese llorado antes. Pero su respuesta fue un golpe seco. No. ¿Por qué preguntas eso? No lo dijo como una mujer sorprendida. Lo dijo como una mujer a la defensiva. Ese tono fue el comienzo del final. 2 semanas después, mientras ella se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesilla. Un mensaje. Un nombre que no conocía. Un texto corto, pero suficiente. ¿Hoy también? Extraño tu piel. Sentí frío. Un frío que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No abrí la conversación. No revisé nada más. No quise leer más. Sentí que mi corazón se partía en dos en silencio, como una cuerda demasiado estirada que por fin cedía. Clara salió del baño cantando bajito. Y yo supe que no volvería a verla del mismo modo jamás. No hice una escena. No grité. No lloré. Empecé a desaparecer emocionalmente. Dejé de hacer preguntas. Dejé de esperar. Dejé de creer. Clara se dio cuenta, claro que lo hizo. Pero en lugar de acercarse, se alejó más. Mis hijos, sin entender, intentaban mantener la paz. Me hacían dibujos. Me abrazaban más de lo habitual. Hablaban bajito entre ellos, preocupados. Yo me convertí en un huésped dentro de mi propia casa. Un fantasma. Todo siguió así durante meses. Y un día, al despertarme, apareció un pensamiento tan aterrador como liberador. ¿Y si me voy? No un simple viaje. Irme. Desaparecer. Comenzar de nuevo. Lejos de Clara. Lejos de su mentira. Lejos de la vergüenza. Lejos de la mirada confundida de mis hijos. Ese pensamiento, que debería haberme horrorizado, me dio un alivio inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de control. No sabía si era valentía o locura. Pero la semilla quedó plantada. Los días siguientes fueron una batalla interna. Una parte de mí gritaba que no podía hacerlo, que no debía abandonar a mis hijos, que desaparecer sería un acto imperdonable. Pero la otra parte. Esa parte herida, vacía, agotada. Esa parte me decía: ya no perteneces allí. Ellos estarán mejor sin verte destruirte. Y un día, sin planearlo, sin avisar, sin llorar. Lo hice. Firmé la venta de la casa. Empaqué solo lo mínimo. Apagué mi teléfono. Dejé una nota vacía de detalles y llena de silencios. Y me fui. Apreté la almohada en aquel cuarto de hotel. Escuché a la televisión del vecino, al tráfico distante, a la soledad que rugía dentro de mí. Intenté dormir. Pero el pasado no me dejó. Mis hijos. Clara. La casa que había sido mi vida entera, ahora pertenecía a desconocidos. Me pregunté, por primera vez desde que escapé: ¿había cometido el mayor error de mi vida? La respuesta no llegaría esa noche. Ni la siguiente. Pero sí llegaría. Y cuando lo hiciera, me golpearía con más fuerza que todo lo anterior. Porque cuando mi familia me buscó, ya era demasiado tarde. La mañana después de mi primera noche lejos de casa amaneció fría, casi metálica.
Abrí los ojos antes de que sonara cualquier alarma, aunque ya no tenía una. El silencio de la habitación era tan espeso que, por un momento, pensé que estaba enterrado vivo. No tenía casa. No tenía rumbo. No tenía, oficialmente, una vida que volver a habitar. Y sin embargo, aún con ese vacío, me sentí libre. Un tipo de libertad que duele, pero libertad al fin. Me levanté, me vestí con la misma ropa arrugada del día anterior y bajé al pequeño comedor del hotel. Pedí café. Solo café. No tenía hambre. Lo que sí tenía era una sensación en el estómago que mezclaba ansiedad, culpa y un extraño alivio. Fue entonces cuando sonó la notificación en el viejo teléfono secundario que había comprado antes de desaparecer. No tenía mis contactos, ni mis fotos, ni mis mensajes. Solo lo había encendido para estar preparado por si acaso. Pero esa mañana, antes de que pudiera llevarme el café a la boca, vi en la pantalla una frase que me paralizó. Se ha activado una alerta por persona desaparecida asociada a su nombre. No sé cuánto tiempo estuve mirando ese mensaje, sin parpadear. Mi familia. Me estaba buscando. Mientras yo me hundía en esa mesa de plástico, en mi antigua casa, la que ya no era mía, estaba sucediendo algo que jamás había imaginado. Clara había llegado temprano, esperando encontrarme aún dormido o haciendo café. Pero encontró la puerta del dormitorio abierta. La cama perfectamente hecha. Y mi armario, casi vacío. Las notas que dejé no respondían a nada. No explicaban nada. Solo decían: perdón. Cuando mis hijos despertaron, Clara ya estaba recorriendo la casa como un fantasma, repitiendo mi nombre entre sollozos que no había derramado en años. ¿Dónde está papá?, preguntó mi hijo menor. Y ella no supo qué decirle. Clara no era un monstruo. Nunca lo fue. Pero se había perdido. Nos habíamos perdido los dos. En esa mañana, mientras yo sorbía café en un hotel anónimo, ella estaba frente a la policía intentando mantener la compostura. Mi esposo desapareció. No sé dónde está, dijo con voz rota. Vendió la casa, y no me lo dijo. Los agentes tomaban nota. Hacían preguntas. Preguntas que ella no podía contestar. ¿Había problemas entre ustedes? ¿Su esposo tenía problemas económicos? ¿Sufría depresión? ¿Hubo alguna discusión reciente? Clara negó todas, menos la última. Ahí bajó la mirada. Lágrimas silenciosas le cayeron sin pedir permiso. No discutimos, susurró, pero tampoco hablábamos. Y esa fue la frase que abrió una grieta más profunda de lo que imaginó. Mientras Clara estaba en la comisaría, mi hija mayor, Sofía, había hecho algo que cambiaría toda la historia. Había encontrado, en la basura del baño, un trozo de papel que yo no quise quedarme. Un recibo arrugado. Un documento de esos que uno tira sin pensar. Pero era el recibo del notario. El día en que firmé la venta de la casa. El día en que tomé la decisión final. Y Sofía, inteligente como siempre, unió las piezas más rápido que nadie. Papá vendió la casa sin decirnos nada. Ella tembló. Sintió rabia. Sintió miedo. Y sintió algo peor, traición. Como si yo hubiera elegido abandonarles. De vuelta al hotel, con el café frío y mis manos temblando, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era una notificación automática. Era un mensaje real. Un número desconocido. Pero supe quién era incluso antes de abrirlo. Era Sofía. El mensaje decía: papá, ¿por qué te fuiste? Mamá está destrozada. Lucas no para de llorar. Dime que estás bien. Por favor. Leí ese mensaje unas 10 veces. Quise responder. Quise decirle todo. Quise contarle la verdad. Quise explicarle que no había huido de ellos, sino del dolor que me estaba asfixiando. Pero no pude. Porque al escribir las primeras palabras, mis manos empezaron a temblar tanto que el teléfono casi se cayó sobre la mesa. Borré el mensaje. Respiré hondo. Y no respondí. Mientras yo luchaba por no derrumbarme en ese hotel, la policía comenzaba a reconstruir mi desaparición como si fuera un rompecabezas incompleto. Su primera hipótesis fue la más obvia. Fuga voluntaria. Un hombre que vende su casa,
Se lleva parte de sus cosas y deja una nota vaga, suele encajar en esa categoría. Pero algo no les cuadraba. La expresión de mis hijos. El temblor de la voz de Clara. Las semanas previas de tensión silenciosa. Así que abrieron otras líneas de investigación. ¿Conflictos económicos ocultos? ¿Deudas? ¿Amenazas? ¿Un colapso emocional no diagnosticado? Y por supuesto. ¿Infidelidad? Clara negó. Pero en su mirada había un temblor que un policía entrenado no deja pasar. El detective encargado anotó algo en su cuaderno y se la quedó mirando unos segundos más. Ella lo sintió. Y bajó la mirada. En ese hotel, con el sol entrando tímidamente por la ventana, comencé a sentir el peso real de lo que había hecho. No había desaparecido solo de mi casa. Había desaparecido de la vida de mis hijos. De su mundo. De su seguridad. Y aunque había huido para evitarles dolor, estaba causándoles uno peor. Pensé en volver. En tomar un autobús de regreso. En presentarme en casa y abrazarlos a todos. Pero ya no tenía casa. Y aunque la tuviera, ¿cómo miraría a Clara a los ojos? ¿Cómo enfrentaría la verdad que ella nunca confesó y yo nunca dije que sabía? Al mediodía, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, el teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Pero esta vez no era de Sofía. Era de la policía. Un mensaje frío, formal. Necesitamos confirmar que usted está bien. Comuníquese con nosotros. Una frase simple. Pero que marcaba un punto de no retorno. Ya no era una desaparición privada. Ya no era un asunto familiar. Era oficial. Y con cada minuto que yo tardara en responder, la presión crecería. El pánico de mi familia aumentaría. Y mi silencio se convertiría en una herida imposible de cerrar. Guardé el móvil en el bolsillo. Me senté en un banco. Miré el cielo. Y ahí lo supe. Mi fuga, la que creí silenciosa y casi noble, acababa de convertirse en una tragedia para los que más amaba. Y lo peor. Aún no había llegado la verdadera tormenta. El día avanzó como si el tiempo se hubiera vuelto más pesado, más lento. Yo caminaba sin rumbo, dejando que mis pasos me llevaran por calles desconocidas, mientras en mi antigua vida, esa que ya no me pertenecía, la búsqueda de mi paradero se hacía cada vez más intensa. No sabía que, en esos mismos momentos, mi familia estaba a punto de descubrir el primer rastro real de mi desaparición. Un rastro que yo no dejé a propósito, pero que pondría a todos en alerta máxima. Era una ciudad tranquila, mediana, sin nada particularmente llamativo. Había elegido ese lugar porque no tenía recuerdos allí, ni conexiones, ni razones para que alguien pensara en buscarme. Pero en mi silencio y mi torpeza emocional, olvidé un pequeño detalle. Las cámaras del hotel. Yo había entrado por la mañana anterior, con mi maleta a cuestas y los hombros caídos. Y aunque pensaba que estaba escondido del mundo, la recepción tenía un registro. Un recibo. Una hora. Un rostro. Pero yo, ingenuo, no pensé en nada de eso. Solo quería desaparecer. Respirar. Empezar, aunque no sabía qué. Y mientras tanto, la policía estaba reconstruyendo mis últimos movimientos. Al mediodía, un oficial joven, el más meticuloso del equipo, revisaba mis movimientos bancarios. No había mucho. Yo me había asegurado de realizar casi todo en efectivo después de la venta de la casa. Era parte de mi intento desesperado por borrar huellas. Pero hubo algo que se me escapó. Un pequeño movimiento. Una retirada de efectivo en un cajero automático a 90 kilómetros de mi ciudad. No parecía relevante al principio. Podía ser cualquiera. Pero la cámara del cajero. Esa maldita cámara. Lo mostró todo. Mi abrigo. Mi postura. Mi cara. Mi angustia. Una imagen borrosa. Pero suficiente. Cuando Clara vio la foto, se tapó la boca con ambas manos y soltó un llanto tan profundo que los oficiales tuvieron que acompañarla a sentarse. ¿Está vivo?, preguntó entre sollozos. Parece que sí, respondió el agente. Pero no sabemos por qué se fue. Clara no dijo nada. Miró la imagen de nuevo. La acercó a su pecho. Y ahí, por primera vez,
Sintió miedo. No por ella. Por mí. Sofía recibió la foto poco después. No sabía si sentir alivio o rabia. La vio 1, 10, 20 veces. Lo que más le impactó no fue verme vivo, sino verme destruido. Papá no es así, dijo. Está apagado. Está mal. Lucas, el pequeño, solo preguntó. ¿Va a volver? Y ahí, el silencio fue una puñalada para todos. Porque nadie tenía la respuesta. Ni siquiera yo. Mientras yo seguía caminando perdido por la ciudad donde me escondía, Clara tuvo una conversación con la policía que nunca supo que marcaría un antes y un después. Señora, dijo el detective principal, necesitamos saber si su esposo tenía algún motivo para huir. No huyó, respondió ella rápidamente, aunque sin convicción. Alguien no vende su casa escondida sin un motivo. Y usted aún no nos dice cuál podría ser. Clara tragó saliva. Su rostro temblaba. ¿Hubo alguna mala noticia? ¿Una discusión? ¿Un conflicto grave? ¿Un secreto familiar? Preguntó el detective, mirando directamente a sus ojos. Clara lo sostuvo unos segundos. Y dijo la frase que lo cambió todo. No hubo un conflicto. Pero hubo silencio. Esa palabra, silencio, resonó en la sala como un presagio. A media tarde, mientras yo intentaba distraerme en el pequeño parque de la ciudad, el teléfono de la recepción del hotel sonó. ¿Hotel Mirador? Sí, claro, ¿reservación a nombre de quién? Un momento, por favor. El recepcionista revisó el registro y sintió un escalofrío que no supo explicar. Sí, está registrado aquí. ¿Desea dejarle un mensaje? Disculpe. ¿La policía? El hombre palideció. En ese instante, sin quererlo, quedé localizado. No tenían mi número verdadero. Pero tenían mi habitación. Mi nombre. Mi rostro. Mi ubicación. Y, sobre todo, mi final. El recepcionista subió a la planta donde estaba mi cuarto. Tocó la puerta. No contesté, porque no estaba allí. Pero cuando vio que no respondía, dejó un papel debajo. Por favor, pase por recepción urgentemente. Ese papel sería el detonante del momento más decisivo de toda mi huida. Estuve sentado en el parque casi 2 horas, observando a la gente vivir vidas que parecían normales. Un padre jugando con su hijo. Una pareja discutiendo por tonterías. Una anciana dando de comer a las palomas. Yo era un fantasma entre ellos. Una sombra. Una presencia sin hogar. Me pregunté si realmente había hecho lo correcto. Si desaparecer había sido una forma de evitar el dolor o una forma cobarde de enfrentar la verdad. Y mientras yo me hundía en mis pensamientos, el sol ya comenzaba a caer. Decidí volver al hotel. No sabía que me estaban esperando. Cuando entré por la puerta del hotel, el recepcionista me miró con una mezcla extraña de alivio y tensión. Señor, tiene algo en su habitación, dijo simplemente. Subí sin pensar. Cerré la puerta detrás de mí. Y lo vi. Un sobre blanco, deslizado por debajo. Lo abrí con manos temblorosas. Y ahí estaba. La nota de la policía. Corta. Precisa. Fría. Necesitamos hablar con usted. Su familia está muy preocupada. Comuníquese inmediatamente. Sentí un vacío enorme abrirse en mi pecho. Respiré hondo. Me desplomé en la cama. Y ahí, mientras la noche se derramaba por la ventana del hotel, supe que ya no podía seguir escondiéndome. Pero tampoco podía volver. Estaba atrapado entre 2 vidas. Ninguna de ellas me pertenecía ya. Y lo peor estaba por venir. Porque, sin saberlo aún, mi familia estaba a punto de descubrir algo que yo nunca quise que supieran. Una verdad enterrada. Un secreto que llevó a mi desaparición. Dormí mal. O más bien, no dormí. La noche se convirtió en una sucesión de parpadeos inquietos, de pensamientos que se repetían una y otra vez, como un eco insoportable que insistía en recordarme lo que estaba evitando. La nota de la policía estaba sobre la mesa del hotel. Cada vez que cerraba los ojos, la veía en mi mente como un faro que me obligaba a mirar hacia atrás, hacia la vida que había abandonado.
Pero había algo más profundo, más oscuro, que me impedía volver. Una razón que no tenía que ver con mi familia, sino conmigo mismo. La razón real por la que me marché. Mientras yo pasaba la noche en vela, en mi casa, o lo que solía ser mi casa, Clara se sentaba en el sofá del salón, con todas las luces encendidas. Tenía delante de ella la carpeta con los documentos de la venta de la casa. Cada firma. Cada fecha. Cada documento que yo había preparado sin que ella se diera cuenta. Era como ver mi traición impresa en tinta negra. Pero no lloraba. No gritaba. No maldecía. Solo miraba. Como si intentara entender qué tipo de hombre era yo. ¿Por qué me había convertido en un extraño tan silencioso? Y entonces ocurrió algo que cambiaría la investigación por completo. Encontró un recibo. Un simple recibo que yo había olvidado tirar. Pequeño, arrugado, casi insignificante. Pero ese papel sería la primera fisura real en la verdad que yo había escondido. Era de una farmacia. A mi nombre. Y en él, aparecía un medicamento que ella nunca había visto en casa. Un nombre difícil. Técnico. Pero lo suficientemente claro para despertar la alarma. Clara frunció el ceño. Lo buscó en internet con manos temblorosas. Y sus labios se separaron lentamente. Como si hubiera visto un fantasma. Ese medicamento no era para un resfriado. Ni un dolor de cabeza. Ni una alergia. Era otra cosa. Y al comprenderlo, la respiración de Clara se rompió. No, susurró. Dios mío, no. Ese papel. Esa pequeña prueba. Se convirtió en el comienzo de la verdad que yo nunca tuve el valor de decir. A primera hora de la mañana, Clara llamó a la policía. La voz del agente sonaba seria, pero calmada. ¿Ha encontrado algo más? Preguntó. Ella tragó saliva. Creo que sí, pero necesito que me diga la verdad. Dígame qué encontró, señora. Clara respiró hondo. Mi esposo estaba comprando medicación, que no corresponde con ninguna enfermedad conocida que tuviera. ¿Medicación qué? ¿Qué, señora? Que normalmente se prescribe a personas con diagnósticos graves. Hubo un silencio. Un silencio que llenó la habitación como una espesa niebla. Entendemos, respondió el agente finalmente. En ese caso, podría haber un motivo emocional detrás de su desaparición. No, susurró Clara. No es emocional. Es físico. Es peligroso. La voz del detective cambió. Se volvió más firme. Señora, ¿cree que su esposo podría estar enfermo? ¿Gravemente? Clara cerró los ojos. Creo que mi esposo estaba muriendo. Y no quiso decirnos nada. Mientras todo eso ocurría, yo volvía al hotel con un café en la mano que no tenía sabor. El sol comenzaba a filtrarse entre los edificios. La ciudad empezaba a despertar. Y yo me repetía a mí mismo, como un mantra. Hiciste lo correcto. Era mejor así. Ellos no merecían cargar con tu final. Pero la culpa seguía persiguiéndome. Cada paso que daba, parecía más pesado. Me senté en la cama del hotel. Miré la nota de la policía. Y por primera vez, me pregunté si desaparecer había sido realmente un acto de amor. O simplemente un acto de cobardía. Porque la verdad, esa verdad que tanto me había costado ocultar, ya empezaba a filtrarse, aunque yo no lo supiera. La verdad sobre mi salud. Sobre mi cuerpo. Sobre mi tiempo. Ese tiempo que se estaba acabando. A media mañana, los agentes decidieron que ya era hora de hablar con Clara en persona. 3 de ellos se presentaron en la puerta. Clara abrió con ojos hinchados, pero con una determinación que nunca antes había mostrado. «Ha pasado algo», dijo ella antes de que ellos pudieran hablar. «Sé que ha pasado algo grave. Mi esposo no desaparecería sin razón». El detective la miró con una mezcla de compasión y cautela. «Por eso estamos aquí. Necesitamos hablar con usted, sin sus hijos presentes». Sofía y Lucas estaban en la cocina. Se escuchaba la televisión de fondo. Pero Clara los envió a sus habitaciones. Cuando se quedaron solos en el salón, ella se sentó entre los agentes. «Díganme la verdad.
El detective principal colocó una foto sobre la mesa. Una foto de mí, tomada por la cámara del cajero. Clara bajó la mirada. Ese es mi esposo, susurró. Pero también, ese es un hombre que ya no reconozco. Señora, dijo el agente. Sabemos que su esposo retiró casi todo el dinero en efectivo. Que vendió la casa antes de irse. Y que compró medicación que indica un posible diagnóstico grave. Necesitamos que nos diga si había señales. Si habló de miedo. Si cambió su comportamiento. Clara cerró los ojos. Su voz fue un susurro. No me hablaba, no desde hacía meses. Había silencio. Pero yo no supe verlo. Una lágrima cayó sobre la mesa. Y ahora tengo miedo, dijo. No de que no quiera volver. Sino de que no pueda volver. De vuelta en el hotel, yo caminaba en círculos por la habitación. Sabía que había llegado a un punto sin retorno. Si me comunicaba con la policía, si respondía. Volvería a abrir la puerta a esa vida que yo ya había dado por perdida. Pero si no lo hacía, mi familia sufriría más. El reloj marcó las 10:30. Mis manos temblaban mientras sostenía la nota. Y por primera vez desde que me marché, tomé una decisión consciente. No volvería. No todavía. No hasta que estuviera listo. Intentaría ganar tiempo. Mi tiempo. Ese que ya sabía que era limitado. Mientras yo respiraba hondo frente a esa nota, muy lejos de allí la policía analizaba el recibo médico que Clara había encontrado. Y uno de los agentes, un hombre mayor, con años de experiencia, dijo algo que heló la sangre de todos. Este medicamento no es solo para una enfermedad grave. No es para un resfriado ni para ansiedad. Entonces, preguntó el detective. El agente dejó el recibo sobre la mesa. Se receta para preparar a un paciente para un tratamiento invasivo. Muy invasivo. Uno que requiere despedidas. Clara sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Dios mío, susurró. Él estaba enfermo. Muy enfermo. Y no nos lo dijo. El detective golpeó con la palma abierta a la mesa. Entonces no se fugó. Se fue, para morir solo. Justo en ese instante, en el mismo minuto en que mi familia descubría la gravedad de mi secreto, yo salía del hotel rumbo a una cafetería cercana. Necesitaba aire. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio. Pero cuando abrí la puerta de la calle, sentí por primera vez algo parecido al miedo auténtico. Como si una sombra me siguiera. Como si alguien estuviera pisándome los talones. Me volví. Nadie. Pero era solo cuestión de tiempo. Porque mi familia ya sabía que no desaparecí para empezar una vida nueva. No escapé por egoísmo. Ni por una infidelidad. Ni por un problema económico. Había desaparecido porque me estaba muriendo. Y no tenía el valor de decírselo. Nunca pensé que desaparecer sería tan ruidoso. A veces imaginamos que, cuando alguien se va sin avisar, su ausencia se convierte en un silencio absoluto, pero no. El silencio solo existe mientras nadie se da cuenta. Y en mi caso, ese silencio duró apenas unas horas. Lo supe por la manera en que el teléfono empezó a sonar sin parar. Lo dejé encima del escritorio de mi nueva habitación, bueno, habitación era un decir, 4 paredes desnudas dentro de una casa alquilada a un desconocido que jamás preguntó nada. El móvil vibraba sin descanso, como si quisiera recordarme todo aquello que estaba dejando atrás. No contesté. Esa fue la primera decisión. Y la más definitiva. Pero en el episodio anterior ya conté cómo apagué el móvil y lo guardé, cómo me obligué a no volver a tocarlo. Ahora quiero contarte lo que ocurrió cuando mi silencio, por primera vez, empezó a tener consecuencias reales. Esa mañana, la primera mañana completa después de mi desaparición, escuché un golpe fuerte en la puerta de mi nueva casa. Era temprano, quizá demasiado temprano para cualquier visita normal. Durante un segundo pensé que era el arrendador, pero recordé que él siempre avisaba antes. Me quedé quieta, completamente quieta, como si mi respiración pudiera delatarme. El golpe volvió a sonar. Y esta vez, acompañado de una voz. «¿Señora Natalia?», dijo un hombre, claramente mayor, con tono firme pero no agresivo.
Soy el mensajero. Traigo algo urgente para usted. Me sorprendió tanto que tardé en reaccionar. ¿Mensajero? ¿Urgente? ¿Para mí? No había dado esta dirección a nadie. Absolutamente nadie. La había elegido precisamente por eso. Sé que está dentro, añadió el hombre. Solo necesito que firme. Pude escuchar cómo algo se deslizaba bajo la puerta. Un sobre. Un sobre grueso. Esperé que se fuera. 3 minutos, 5, 10. Solo cuando escuché el coche arrancar me atreví a moverme. El sobre, sin remitente, tenía mi nombre escrito con una caligrafía que reconocería incluso dormida. La letra de mi hermano. El corazón me golpeó el pecho como si buscara escapar él también. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había solo una nota corta, escrita deprisa, como alguien que no puede contener la angustia. Natalia, por favor. Dinos que estás bien. No necesitamos que vuelvas. Solo queremos saber que sigues viva. Debajo, una frase más pequeña. Mamá lleva horas llorando. No nos hagas esto. Tuve que sentarme. Me faltaba el aire. Me llevé las manos a la cara, y por primera vez desde que desaparecí, me invadió un pensamiento que hasta entonces había logrado evitar. ¿Les estaba haciendo daño? La respuesta era obvia. Pero también injusta. Porque nadie sabía por qué me había ido. Nadie comprendía lo que había tenido que soportar, lo que me llevó a tomar la decisión que tomé. Nadie tenía la menor idea de que mi desaparición no fue un impulso, sino un acto de supervivencia. Y aún así, la culpa empezó a empujar desde dentro. Pero aún faltaba lo peor. Un día después, mientras intentaba ocupar la mente limpiando la cocina improvisada de mi nueva casa, escuché por accidente algo en la radio del vecino. La ventana estaba entreabierta, y su aparato estaba tan alto que las palabras atravesaban las paredes sin esfuerzo. No pensé que fuera a interesarme, hasta que escuché 2 frases que congelaron cada músculo de mi cuerpo. Se busca a una mujer de 54 años desaparecida desde hace 48 horas. La familia teme que pueda haber sido víctima de un delito. Casi dejé caer el vaso que estaba lavando. Volví a acercarme a la ventana, con sigilo. El locutor continuó. La desaparición de Natalia M. fue reportada por su familia al no encontrarla en su domicilio tras la repentina venta de su casa. Las autoridades investigan si el comprador tiene relación con la mujer o si pudo existir algún tipo de coerción. Y entonces llegó la frase final. La policía ha declarado que están priorizando la búsqueda debido a indicios de un posible secuestro. Secuestro. La palabra resonó en mi mente como un trueno. Me quedé inmóvil. Porque entendí. Mi familia no solo estaba preocupada. Estaban aterrados. Y yo había causado ese terror. Esa tarde encendí el móvil por primera vez desde mi desaparición. Solo unos segundos. Lo suficiente para ver cuántas llamadas perdidas tenía. El número apareció en la pantalla. 138 llamadas perdidas. De mi madre, de mi hermano, de mi hija. Y 5 llamadas de un número desconocido. Me temblaron los dedos. El móvil seguía vibrando mientras lo miraba. Una llamada entrante. Era mi hija. Su nombre apareció en la pantalla como un golpe en el estómago. Sentí que el corazón me abría una grieta en el pecho. La dejé sonar. 1, 2, 10 veces. Cuando la llamada finalmente dejó de sonar, yo estaba llorando. Llorando en silencio, como quien intenta que su sufrimiento no haga ruido. Sabía que si escuchaba su voz, si la escuchaba aunque fuera un segundo, todo se vendría abajo. Pero ese no era el final del tormento. Al día siguiente encontré otra nota pegada afuera de mi casa, esta vez escrita con la letra de mi hija. Había viajado hasta otra ciudad para encontrarme. Sabía que yo podría ir allí. Había ido puerta por puerta, preguntando. La nota decía: Mamá. Si estás aquí, por favor házmelo saber. No tienes que explicarnos nada aún. Solo dime que estás viva. Te quiero. La tuve en mis manos durante minutos, incapaz de romperla o guardarla. La puse sobre la mesa. La miré. Y la miré. Y la miré. Hasta que me quedé dormida sobre ella sin querer. Para ese punto ya no era solo mi familia.
Era la policía. Los vecinos. Los notarios. El nuevo comprador de mi casa. Mi banco. La empresa donde había trabajado durante 20 años. Todos habían empezado a hacer preguntas. Preguntas que, inevitablemente, iban a conducir a mí. Mi rastro, por más que intentara borrarlo, todavía estaba fresco. Y yo lo sabía. Pero había una razón. Una razón muy concreta. Por la que yo no podía permitir que me encontraran. Aún no. Ni por mi familia. Ni por la policía. Ni por nadie. Porque si lo hacían ahora, cuando yo aún no había terminado lo que había venido a hacer, yo sería la que correría peligro. Y no solo yo. Esa noche, cuando intentaba conciliar el sueño, escuché un sonido puntual. Un golpe seco contra la ventana. Me incorporé lentamente. Me acerqué. Abrí un poco la cortina. En el alféizar había una piedra pequeña. Y un papel atado con una goma. Mi sangre se heló. Lo abrí con las manos temblorosas. Sé por qué desapareciste. Y sé quién te hizo hacerlo. Reúnete conmigo mañana. Antes de que sea demasiado tarde. No había firma. Solo un lugar y una hora. Y en ese instante, lo entendí. Alguien sabía la verdad. Una verdad que mi familia ni siquiera imaginaba. Una verdad que llevaba años escondiendo. Y ese alguien acababa de encontrarme. Dormí poco. O más bien, intenté dormir, pero cada ruido de la casa, cada crujido, cada sombra proyectada por los faros de los coches que pasaban me mantenían alerta. El papel con el mensaje misterioso seguía sobre la mesa, arrugado, como si respirara conmigo. Sé por qué desapareciste. Sé quién te hizo hacerlo. No había forma humana de que alguien más supiera la verdad. Una verdad que yo había enterrado durante años, ocultando cada detalle, cada señal, cada herida emocional. Una verdad que nunca conté a mi familia. Ni siquiera a mí misma, en voz alta. Así que la pregunta no era solo quién me había escrito. La pregunta era, ¿cómo lo sabía? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer con esa información? El lugar indicado en el papel era un café viejo, casi escondido, situado en una calle estrecha del centro. El tipo de lugar que pasa desapercibido porque ya forma parte del paisaje. Uno al que solo va gente que lo conoce muy bien o alguien que no quiere ser visto. Esa mañana me levanté antes de que amaneciera. Ni siquiera tomé café. No tenía hambre. No tenía sed. Solo tenía una mezcla de ansiedad y miedo tan intensa que sentía un peso constante en el estómago. Me arreglé lo justo. Algo sobria. Ropa neutral. Nada que llamara la atención. Salí por la puerta trasera de mi alojamiento, por si alguien me seguía. La paranoia empezaba a convertirse en mi sombra. Llegar al café fue como caminar hacia una parte de mi vida que llevaba años intentando evitar. Cada paso parecía arrastrar conmigo recuerdos que había enterrado profundamente. Recuerdos de él. De lo que había pasado. De por qué realmente me fui. El café estaba semi vacío cuando llegué. Un lugar oscuro, con olor a periódico húmedo y café requemado. No tenía cámaras. No tenía ventanas grandes. Era perfecto para alguien que no quería ser visto. Me senté en una mesa al fondo, desde la que podía ver la puerta. Pidió un café, más para no parecer sospechosa que por ganas. Y esperé. 5 minutos. 10. 15. Miré la puerta tantas veces que me dolía el cuello. Finalmente, la puerta se abrió y entró un hombre de unos 60 años, pelo canoso, gabardina gris y un maletín gastado. No lo reconocí. No tenía nada especial. Nada intimidante. Pero se acercó a mi mesa con una seguridad que me heló la espalda. ¿Natalia? Preguntó sin rodeos. Sentí un temblor, leve pero real, en mis manos. Asentí. El hombre se sentó frente a mí sin pedir permiso. Llegué a pensar que no vendrías, dijo, observándome como si estudiara cada reacción. No sé quién es usted, respondí, intentando sonar firme. Lo sé, sonrió con una calma inquietante. Y eso es precisamente lo que te mantiene con vida. Mi estómago se contrajo. ¿Qué quiere?
Quiero hablar sobre él, dijo sin titubear. Sobre el hombre que te obligó a desaparecer. Mi corazón se detuvo un segundo. No dijo el nombre. Pero no hacía falta. Ambos sabíamos de quién se trataba. Lo sé todo, Natalia, continuó, entrelazando las manos. Todo lo que te hizo. Todo lo que ocultaste por miedo. Todo lo que tu familia jamás sospechó. Mi respiración se volvió superficial. No sabía si levantarme y huir o quedarme congelada. ¿Quién es usted? Pregunté. Era la única pregunta que podía formular con coherencia. El hombre bajó la voz. Soy el último investigador que trabajó en el caso que nunca se abrió. El que intenté avisarte hace años, cuando supe quién era él realmente. Lo miré sin entender. ¿Caso? ¿Qué caso? Él suspiró. El caso del hombre que te vigilaba. El hombre que te manipulaba. El hombre que te amenazó. El hombre que te obligó a vender tu casa. Y desaparecer. Mis dedos se cerraron en puño sobre la mesa. No podía respirar. No podía moverme. Era como estar escuchando mis propios pensamientos en voz de un extraño. Porque nadie, absolutamente nadie, sabía eso. Nadie. Si supiera quién soy yo, no me creerías, continuó él. Por eso, necesito mostrarte algo. Abrió su maletín lentamente. Un maletín viejo, desgastado, como si hubiese estado guardado durante décadas. Sacó una carpeta gruesa, amarillenta en los bordes. La dejó sobre la mesa, inclinándola hacia mí. Esto, dijo, tocando la carpeta, es todo lo que él ha hecho. Él, y otros como él. Mi boca estaba seca. No entiendo, susurré. Él apoyó los codos en la mesa. Tu caso, Natalia, no es el único. Mis ojos se abrieron de golpe. ¿Qué? Hay más mujeres. Muchas más. Mujeres que pasaron por lo mismo que tú. Que fueron obligadas a desaparecer, silenciadas por su miedo. Mujeres que nadie creyó. No pude contener un jadeo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pregunté, aunque ya lo sabía. El hombre me miró fijamente. Su voz se volvió grave. Tiene que ver contigo, porque tú eres la única que sigue viva. No sabía qué responder. La mente se me inundó de imágenes, recuerdos, fragmentos de conversaciones. Todo lo que había intentado olvidar. No puedo darte todos los detalles aquí, añadió. Nos están vigilando más de lo que crees. Pero vine a advertirte, tu desaparición no pasó desapercibida. Él te está buscando. Y no eres la única. ¿Por qué yo? Susurré. Su respuesta fue casi un suspiro. Porque fuiste la única que escapó. Mi pecho se contrajo como si me aplastaran por dentro. Tienes que elegir, añadió él. O sigues huyendo. O me permites ayudarte a cerrar esto para siempre. Mi voz salió quebrada. ¿Cerrar, qué? Él tomó aire, como si fuera a pronunciar una sentencia. Cerrar el círculo. Cerrar su historia. Cerrar lo que él hizo. Y entonces añadió la frase que hizo que mis piernas se quedaran sin fuerza. Cerrar lo que él te hizo a ti. Me quedé inmóvil. Ni respirar sabía. Ni pensar podía. Y entonces, cuando por un instante sentí que podía confiar en él, cuando quise hacer una pregunta más. El hombre miró hacia la puerta. Se puso rígido. Y dijo. No mires ahora. Pero alguien nos ha seguido. Mis manos empezaron a temblar. El corazón me latía con violencia. Tienes que irte, dijo él rápido. Ya. ¿Y usted? Yo tengo mis métodos. Tú no. Pero. Natalia, vete. Ahora. Su tono no admitía discusión. Me levanté. Agarré el bolso. Y sin mirar atrás, salí por la puerta lateral del café, sintiendo como el aire me cortaba la piel. Mientras huía, con la respiración entrecortada, solo podía pensar en una cosa. Alguien sabía que yo había ido a esa reunión. Alguien estaba allí. Alguien me seguía. Y por primera vez desde mi desaparición. No sabía si iba a sobrevivir. La voz de mi cuñado retumbó en la habitación como un golpe seco.
No tenía por qué llegar a esto. B. Ese nombre. Esa letra. Ese código con el que me habían clasificado toda mi vida. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Mi mano tembló sobre el pomo de la puerta. Intenté girarlo, pero no se movió ni un milímetro. Estaba bloqueada. Automáticamente. Desde fuera. Déjame salir, susurré. La voz volvió, tranquila, como si hablara con una niña pequeña a la que intenta convencer. Aún puedes evitar que todo empeore. Solo necesito que no huyas esta vez. Esta vez. Esa frase me heló. ¿Cuántas veces has hecho esto conmigo? Dije con un hilo de voz. Hubo silencio. Eso fue peor. Respiré profundamente y di un paso atrás en la habitación. Estaba atrapada, sí, pero no indefensa. Busqué con la mirada cualquier posible vía de escape, la ventana, los enchufes, las rejillas, incluso el falso techo. Nada. Todo parecía reforzado. El monitor donde había visto los archivos seguía encendido. Y de pronto, la pantalla cambió sola. La interfaz desapareció y dio paso a algo más, personal. Una grabación en vivo. Mi cuñado. Él. El director. Apareció en pantalla, sentado en su despacho, mirándome directamente a través de la cámara, como si pudiera verme allí mismo. Tienes muchas preguntas, y yo tengo muchas respuestas, dijo, sin alterar ni un músculo de su rostro. Pero no mientras estés así, alterada. ¿Alterada? Escupí, ¿tú me encierras y esperas que me siente a conversar como si nada pasara? Él ladeó la cabeza. Ha habido un error en tu proceso. Por eso todo esto está sucediendo. Proceso. Error. Volví a escuchar esas palabras en mi mente, como un eco de las grabaciones que había visto en el episodio 8. ¿Qué proceso? ¿Qué me hicieron? Grité. Pero él no respondió. Solo suspiró con la paciencia irritante de alguien que cree tener el control absoluto. Quiero que escuches algo, dijo. Hizo un gesto invisible y la pantalla cambió. Ahora aparecía una sala blanca, iluminada con luces frías. Y en el centro, una camilla. Una mujer estaba recostada en ella. Mi corazón dio un vuelco. Mi madre. Tenía tubos conectados a los brazos, sensores por todo el cuerpo y una expresión de dolor profunda. No estaba dormida. Estaba consciente. Y luchando por mantenerse así. No, susurré, llevándome una mano a la boca. Mamá, ¿qué le hiciste? Mi cuñado, desde la pantalla, cruzó los dedos frente al rostro. Ella sabía las consecuencias de intervenir donde no debía. Pero siguió adelante. ¿Intervenir en qué? Habla claro. En tu diseño. Sentí que el aire me abandonaba. ¿Qué? Él se apoyó hacia adelante, como si estuviera disfrutando cada segundo. Tu madre nunca aceptó que formabas parte del programa. Desde el primer día quiso detenerlo. Pero eso no era posible. Firmó un contrato, como todos los involucrados. Sacó un documento y lo colocó frente a la cámara. Era su firma. La de mi madre. Las piernas me temblaron, pero me obligué a mantenerme de pie. ¿Qué programa? Pregunté. ¿Qué soy para ustedes? Él sonrió. No de felicidad, sino de satisfacción. De alguien que por fin llega al momento que espera desde hace tiempo. Un proyecto que costó 20 años de preparación, dijo. Uno que casi arruina tu familia, pero que ahora está a punto de completarse. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por su despacho. Yo lo seguía con la mirada, sintiendo un creciente vértigo. Fuiste seleccionada antes de nacer, continuó. Por tus características genéticas. Por tu resiliencia emocional. Por tu capacidad para adaptarte a situaciones extremas sin romperte. Rió suavemente. Aunque debo admitir que estos últimos meses has puesto a prueba mis cálculos. Me llevé una mano al pecho, intentando controlar la respiración. Como si mi propio cuerpo comenzara a volverse ajeno. No eres un sujeto pasivo, como los anteriores, agregó. Eso te hace diferente. Los anteriores. Me quedé rígida. ¿Qué pasó con los anteriores? Su mirada se volvió fría.
Helada. Fallaron. El monitor cambió de nuevo y mostró otro video. Ahora era un muchacho de unos 15 años. Estaba sentado en una silla, con una expresión perdida. Tenía los mismos cables, los mismos sensores que vi en mi madre. El video avanzó. El chico comenzó a temblar. A llorar. A gritar. Hasta que su cuerpo dejó de moverse. Detuve el proyecto por años después de aquel fracaso, dijo el director, sin un ápice de remordimiento. Mis ojos ardían. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Pregunté con voz rota. Él sonrió otra vez, pero esta vez con orgullo. Porque tú sí funcionaste. Tus pruebas fueron perfectas. Empatía, memoria selectiva, resistencia psicológica, la capacidad para reconstruirte tras traumas intensos. Eres la culminación de todos mis intentos. Me acerqué lentamente a la pantalla, como si pudiera atravesarla y arrancarle la garganta. No soy un experimento, dije entre dientes. Soy una persona. Él negó con la cabeza, con una calma enfermiza. Eres ambas cosas, ve. Y por eso eres tan valiosa. De pronto, la pantalla se volvió negra. 3 palabras aparecieron. Fez Funnel activada. Mi corazón golpeó tan fuerte que me dolió. No, susurré. No, no, no. Luces rojas comenzaron a encenderse en la habitación. Una alarma silenciosa empezó a parpadear. Sentí un zumbido bajo el suelo, como si la casa entera cobrara vida. Y luego escuché pasos. Muchos. Acercándose. El director habló por última vez, con una serenidad que me desgarró. No luches. Esta vez no escaparás. Esta vez terminaré lo que empecé. La pantalla se apagó. La puerta hizo un chasquido. Y lentamente. Muy lentamente. Comenzó a abrirse desde fuera. No esperé a ver quién entraba. Corrí hacia la ventana, sabiendo que estaba sellada, pero desesperada por cualquier opción. Golpeé el vidrio, una y otra vez, aunque mis nudillos se abrieran y sangraran. Los pasos estaban ya en el umbral. Podía sentir su sombra detrás de la puerta. Mis latidos eran un tambor. El aire se volvió denso. Y cuando la puerta se abrió del todo, vi una silueta que jamás imaginé encontrar allí. Una que me arrebató el aliento. Una que me congeló el alma. Una que cambió todo. Ve, tenemos que irnos ahora, susurró la voz. Era mi madre. La misma que acababa de ver conectada a tubos en una camilla. La misma. Pero caminando. Viva. Y mirándome con una mezcla de miedo, urgencia y verdad. No hay tiempo, dijo. Te mentí. Te mentí toda tu vida. Pero ahora voy a contarte todo. Y te sacaré de aquí aunque tenga que morir por ello. La habitación se llenó de la alarma completa. Pasos. Gritos. Órdenes. El caos se desató detrás de ella. Pero mi madre me tomó de la mano. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí esperanza. El silencio en mi apartamento temporal era absoluto, solo roto por el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo parecía estirarse hasta convertirse en horas. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, ajena a la tormenta emocional que había dejado atrás. Mi decisión de desaparecer no había sido impulsiva, había sido una necesidad que crecía en mí desde hacía años, una urgencia silenciosa de respirar por primera vez sin sentirme observada, controlada, juzgada. Mientras revisaba las pocas pertenencias que había decidido llevar conmigo, me detuve frente a una fotografía vieja. Era de mi familia, tomada en la última Navidad que pasamos juntos. Sus rostros sonreían, pero sus ojos no reflejaban lo que yo sentía, la presión, la exigencia constante, la falta de respeto hacia mis límites. Suspiré profundamente y guardé la foto en la mochila. La nostalgia y el dolor eran mezclas peligrosas, capaces de quebrar incluso la voluntad más firme. Recuerdo que esa mañana, al salir de la casa que vendí, sentí una mezcla de miedo y liberación. La llave en la mano era el símbolo de un capítulo que cerraba para siempre. La misma llave que, semanas antes, había entregado al comprador junto con la promesa de que nadie más volvería a cruzar ese umbral. No había marcha atrás. Mi familia, por supuesto, no entendió nada. Llamadas, mensajes,
vecinos que decían haberme visto, todo era ruido. Me preguntaba si algún día comprenderían por qué había tomado esa decisión. Mientras tanto, yo me movía entre hoteles baratos y pensiones discretas, manteniendo mi identidad bajo control. Cada check-in, cada recibo, cada interacción estaba medida para no dejar rastro. No era paranoia, era supervivencia. Esa tarde, mientras caminaba por un parque cercano, recordé el día que me di cuenta de que todo debía cambiar. No fue un momento dramático, ni una pelea, ni una confrontación. Fue un instante sencillo. Estaba sola en la cocina de mi antigua casa, mirando cómo mi familia discutía por trivialidades mientras yo había sacrificado semanas de descanso para arreglar problemas que no me correspondían. Fue en ese instante que supe que, si no hacía algo, nunca tendría una vida propia. Decidí entonces que desaparecer era la única opción viable. No había necesidad de explicaciones, ni de justificarme, ni de suplicar comprensión. Mi felicidad no estaba en manos de nadie más. Y así, vendí la casa, empaqué mis pertenencias esenciales y me fui. Sin avisos, sin cartas de despedida, solo la certeza de que era mi momento. Los días pasaban lentos, pero seguros. Cada noche me sentaba en la terraza del hotel, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y escribía en mi diario todo lo que había sentido, todo lo que había sacrificado. Era una forma de validar mi decisión, de recordarme que merecía ser dueña de mi propia vida. Sin embargo, sabía que eventualmente mi familia encontraría pistas. Las cuentas bancarias, los contratos de servicios, los movimientos legales, alguien notaría que la casa ya no estaba bajo mi nombre. Y lo hicieron. Pronto recibí llamadas indirectas, mensajes de conocidos, correos electrónicos que llegaban por error a mi cuenta, todos preguntando por mí. Cada uno era un recordatorio de que mi ausencia había dejado un vacío, que mi desaparición no era invisible. Fue entonces cuando entendí la verdad más dolorosa. Mi familia no me buscaba solo por amor o preocupación. Me buscaban porque dependían de mí, porque habían olvidado lo que significaba la independencia y la responsabilidad personal. Sus llamadas eran desesperación mezclada con culpa, y me di cuenta de que mi huida había revelado más que mi ausencia. Había mostrado cuánto habían llegado a depender de mí y cómo habían tomado por sentado mi presencia. Una tarde, mientras caminaba cerca de un mercado, vi a una mujer mayor con la misma expresión cansada y silenciosa que yo había llevado durante años. Por un instante, sentí una conexión profunda con ella. Tal vez ella también había conocido el peso de las expectativas familiares, la presión de cumplir siempre, la necesidad de desaparecer para encontrarse a sí misma. Fue un recordatorio de que mi decisión no era egoísmo, sino un acto de supervivencia emocional. Pero la vida nunca permite que un capítulo se cierre completamente sin enfrentar consecuencias. Recibí una carta enviada por correo certificado a uno de mis hoteles. Era de mi hermano menor. No tenía tono acusatorio, ni rencor, solo preocupación y un intento de comprensión. Me escribió: no sabemos por qué te fuiste, pero necesitamos saber que estás bien. No queremos que sufras, pero tampoco queremos perderte. Sus palabras me hicieron llorar. Por primera vez en semanas, sentí que podía combinar libertad con lazos familiares. Ese fue el inicio de un delicado equilibrio. Aprendí a vivir con distancia, con la certeza de que podía mantener mi independencia sin cortar los lazos por completo. Comencé a planear viajes cortos, conocer personas nuevas, y a permitirme redescubrir hobbies y pasiones que había abandonado por años. Cada día era una prueba de que podía existir por mí misma, sin la necesidad de justificar mis decisiones a nadie. Una noche, mientras miraba las estrellas desde la terraza del hotel, entendí que la verdadera lección de mi desaparición no era el escape, sino la reconexión con mi esencia. La vida que había dejado atrás estaba llena de expectativas y obligaciones, pero la vida que estaba construyendo ahora era mía, exclusivamente mía. Y aunque la culpa y la nostalgia me perseguían, también me daban fuerza. El último capítulo de este episodio lo dedico a la reflexión. Desaparecer no es un acto de abandono, sino de supervivencia emocional. Aprender a decir no a quienes absorben nuestra energía sin reciprocidad es un acto de amor propio. Mi desaparición demostró que no siempre debemos ser los pilares invisibles de la vida de los demás. A veces, debemos ser arquitectos de nuestra propia libertad. Mientras cierro este capítulo y me preparo para nuevas experiencias, sé que mi familia eventualmente comprenderá, que aprenderán que el respeto y el amor auténtico no se imponen, se cultivan. Y yo, finalmente, he encontrado un lugar donde puedo respirar, existir y ser yo misma sin miedo.
el amanecer llegó con una calma engañosa. Las calles estaban vacías, y el viento arrastraba hojas secas que golpeaban los bordes de las aceras como si marcaran un ritmo secreto que solo yo podía escuchar. Después de todo lo que había pasado, después de la venta, la huida, los días de incertidumbre y la espera de que mi familia descubriera lo que había hecho, ahora estaba sola, pero por primera vez en años, completamente dueña de mi destino. El pequeño apartamento en el que me refugié había quedado limpio, minimalista, casi impersonal. Nada recordaba demasiado mi vida anterior, ni las fotos, ni los muebles, ni los recuerdos que antes habían llenado mis días de nostalgia y dolor. Solo el sonido de mis propios pasos, mis propios pensamientos, y la sensación de que cada decisión tomada hasta ahora me había llevado a este momento exacto. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente. Los primeros rayos de sol atravesaban los cristales y dibujaban líneas de luz sobre la madera del suelo. Respiré profundo. Cada inhalación era un recordatorio de que estaba viva, de que había sobrevivido a mi propia tormenta. Mientras me acomodaba en el sillón, el teléfono sonó. Lo miré con indiferencia, no esperaba llamadas, ni quería atenderlas. Pero el número era desconocido, extranjero. Algo en él me obligó a contestar. Hola. Dije con voz calmada, midiendo cada palabra. Señora, sabemos lo que hizo, la voz era firme, neutral, pero cargada de un peso que me hizo erizar la piel. Su familia está preocupada, y no solo eso, hay asuntos legales que deben aclararse. No respiré. Una mezcla de miedo y curiosidad se abrió paso en mi pecho. Sabía que tarde o temprano alguien descubriría la venta de mi casa, la desaparición, la decisión de cortar los hilos que me habían mantenido atada. No hay nada que puedan hacer. La casa ya no existe bajo mi nombre, contesté, tratando de mantener la voz firme, aunque sentí que mi pulso se aceleraba. Todo está legalmente cerrado. Sí, pero no es solo eso, la voz pausó, midiendo el impacto de sus palabras. Sus seres queridos necesitan entender por qué lo hizo. Y hay alguien más que debería saberlo. Mi corazón se aceleró. ¿Quién? ¿Qué más podía descubrirse ahora? Salí del apartamento y caminé sin rumbo por la ciudad. Cada paso resonaba con un eco de libertad, pero también de miedo. Por un momento me detuve frente a una librería antigua, con escaparates llenos de libros que hablaban de secretos, pérdidas y segundas oportunidades. Algo me impulsó a entrar. Dentro, entre el olor a papel viejo y madera, me senté en un rincón y abrí un cuaderno que había comprado días atrás. Era un cuaderno de tapas duras, vacío, pero lleno de posibilidades. Quería escribir todo lo que había sucedido, cada decisión, cada sentimiento, cada golpe recibido y cada lágrima derramada. Quería dejarlo en palabras antes de que el mundo descubriera la verdad de mi ausencia. Mis manos temblaban mientras comenzaba a escribir. Vendí mi casa y desaparecí. No fue un acto impulsivo, ni un capricho. Fue la única manera de liberarme de un ciclo que me estaba matando lentamente. Cada carta, cada deuda cubierta, cada sacrificio, todo fue para construir una vida que creí necesaria para otros y que me robó a mí misma. Hoy, por primera vez, soy solo mía. Las palabras fluían como un río desbordado. Recordé la mirada de mi hija cuando supe que no quería mi presencia, la indiferencia de mi esposo ante mis necesidades, la sensación de invisibilidad que había sentido durante décadas. Cada línea era un acto de sanación, un recordatorio de que el dolor podía transformarse en fuerza. Esa tarde, mientras caminaba por el parque central, algo llamó mi atención, un sobre marrón, sin remitente, dejado cuidadosamente sobre un banco. Lo recogí con cautela. Al abrirlo, encontré un video. No había explicación, ni nota. Solo un archivo etiquetado con una fecha, exactamente 10 años atrás, el día que creí que todo había terminado para mí. Mi pulso se aceleró. Las imágenes mostraban a mi esposo, pero no como yo lo recordaba. Estaba con alguien que nunca imaginé, alguien que conocía demasiado bien. La cámara temblaba, el encuadre era imperfecto, pero la escena era clara. No, no puede ser, susurré, el video proyectando sombras sobre mi rostro. Todo este tiempo, y yo pensaba que había escapado de todo. El miedo se mezcló con la ira. La traición no era solo la venta de la casa, ni la indiferencia de mi familia. Era mucho más profundo. Había secretos ocultos durante años, piezas de mi vida que nadie me había permitido conocer.
El resto de la tarde lo pasé revisando el contenido del sobre. Cada segundo del video contaba una historia que jamás hubiera imaginado. Todo encajaba de manera que me dejó sin aliento: la desaparición, los silencios, las decisiones, las mentiras, todo estaba conectado. Al caer la noche, me senté frente a la ventana de mi apartamento. La ciudad brillaba a lo lejos, y en el horizonte, las luces se reflejaban como pequeñas estrellas urbanas. Entendí algo crucial: mi desaparición no era solo una fuga, era un descubrimiento. No solo de mí misma, sino de todos los secretos que había llevado conmigo por miedo o por lealtad mal entendida. Y entonces comprendí la verdad más devastadora: mi libertad tenía un precio, pero también la llave para revelar la historia que nadie quería contar. Si decidía seguir adelante, nada volvería a ser igual, y la familia que creía conocer tendría que enfrentarse a todo lo que había estado oculto durante años. Mientras la luna se alzaba sobre la ciudad, respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la combinación perfecta de miedo, poder y anticipación. Estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar cuánto doliera. Y así terminó aquel día, con la promesa silenciosa de que los secretos serían revelados, y que nadie podría escapar de la historia que estaba a punto de contar. La mañana amaneció fría, como si el mundo supiera que lo que estaba por suceder no sería cualquier día. Me levanté temprano, todavía con la sensación de que cada paso que daba estaba pesando toneladas. Esta vez no había lugar para la duda ni para las medias verdades. Todo lo que había construido para protegerme, para ganar tiempo y escapar, debía convertirse en acciones concretas. Ana había preparado todo. Cada documento, cada evidencia, cada testimonio estaba listo para presentarse ante las autoridades competentes. No había vuelta atrás. Mientras me peinaba frente al espejo del pequeño refugio, vi en mi reflejo a la mujer que había sobrevivido a años de traición, engaño y manipulaciones familiares. No era la misma que había vendido su casa y desaparecido. Era alguien más fuerte, alguien capaz de exigir justicia. Claudia, dijo Ana entrando con su portátil. Hoy se termina todo. Asentí con determinación, aunque sentía el corazón acelerado. Todo lo que había hecho hasta ahora tenía un solo objetivo: recuperar mi vida y limpiar mi nombre. Al llegar a la comisaría, sentí un escalofrío. Iván estaba allí, esperándonos. Su rostro conservaba la frialdad que lo caracterizaba, pero por primera vez vi en sus ojos un atisbo de preocupación. Supo que el juego había cambiado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con un hilo de irritación en su voz. Vengo a poner fin a tus mentiras, respondí, firme. Y a decirte que no tienes más poder sobre mi vida. Ana proyectó los documentos en la pantalla del despacho: contratos de la casa falsificados, pruebas de transferencias indebidas, mensajes que demostraban su intención de manipular la situación para que yo desapareciera y no reclamara nada. Cada página que mostraba era un golpe invisible que lo debilitaba. Los oficiales tomaban notas, miraban cada detalle con atención. Por primera vez en años, sentí que la justicia estaba de mi lado. No solo estaba defendiendo mi patrimonio, sino mi dignidad. Esto es solo una parte, dijo Ana. Hay más: videos, correos electrónicos, testigos que corroboran la red de engaños que Iván tejió durante años. Su mirada se encontró con la mía. Un silencioso acuerdo. Ahora no había miedo, solo determinación. Iván intentó mantener la compostura, pero cada documento proyectado era un golpe directo. Sus argumentos empezaron a desmoronarse. Intentó justificar sus actos con excusas débiles, con medias verdades, pero la evidencia era implacable. No pueden probar todo esto, dijo con voz temblorosa. No pueden. Si podemos, interrumpí. Y hoy lo haremos. Se sentó, derrotado, mientras los oficiales tomaban declaraciones y recolectaban pruebas adicionales. Era el primer paso de un largo proceso, pero sentí un alivio absoluto. Por fin, había recuperado el control. Después de presentar todo, Ana y yo salimos a la calle. La luz del mediodía me cegó por un momento, pero era una sensación dulce. La libertad finalmente tenía un sabor tangible. Poco después, recibí una llamada inesperada. Mi madre. Su voz temblaba, mezcla de miedo y alivio. Claudia, estoy tan arrepentida, dijo. Nunca debí involucrarme. Escuché el dolor en sus palabras y, aunque parte de mí quería gritarle todo lo que sentía, elegí el silencio. Hoy no era el día de la venganza, hoy era el día de mi paz.
Está bien, respondí con calma. Ya no importa. Solo quiero que sepas que estoy viva y que tomaré mi vida en mis propias manos. Después de esa conversación, mis hijos y sobrinos me buscaron. Al verme, algunos lloraron, otros me abrazaron sin decir nada. El tiempo no borraba los resentimientos, pero sí abría espacios para reconstruir. Regresé al refugio esa noche, sola. Por primera vez en mucho tiempo, me senté tranquila en la ventana, mirando el horizonte. Recordé cada sacrificio, cada momento de miedo, cada decisión que me llevó a desaparecer y luego a enfrentar todo. Y entendí algo fundamental. No había escapado solo para sobrevivir, había escapado para aprender que mi vida no podía depender de los caprichos de otros. Que mi valor no estaba en lo que los demás pensaban, sino en lo que yo misma decidía. Semanas después, recibí la noticia de que la justicia había actuado. Iván enfrentaba cargos por falsificación de documentos, estafa y manipulación legal. La presión de las pruebas era irrefutable. Sentí un alivio que nunca había experimentado antes, la verdad estaba del lado correcto. Mi madre, lentamente, intentó acercarse, aunque sabía que nada borraría por completo la historia. Mis hijos y sobrinos aprendieron a valorar mis decisiones, incluso si fueron extremas. Y yo había encontrado la libertad que había buscado durante tantos años. Esa noche, me senté frente a la ventana, tomando una taza de té caliente. La ciudad brillaba a lo lejos, y por primera vez en décadas, no sentí miedo, no sentí culpa, no sentí presión. Solo tranquilidad. Mi vida estaba en mis manos. Mi historia había tenido un final incierto, pero finalmente, había sido el mío. Recordé el día que vendí mi casa y desaparecí. Ahora entendía que no había sido solo un escape, sino un renacimiento. Había recuperado mi nombre, mi patrimonio, y, más importante, mi paz. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban, sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente libre.